Mi nombre es Alejandra Salvo, yo soy licenciada en nutrición del Hospital Italiano de San Justo, y las chicas me invitaron a participar de este vivo para poder ir sacándonos dudas con respecto a la alimentación saludable en el caso de la endometriosis. Sabemos que tenemos mucha incidencia de la dieta en el bienestar que podemos lograr, así que bueno, la idea es sacarnos dudas, la idea es profundizar un poquito en algunas cosas y ver cuáles son las dificultades más comunes para llevar una alimentación más saludable, más sana, más antioxidante, más antiinflamatoria, que es lo que buscamos para mejorar la calidad de vida. Si quieren, arrancamos comentándoles algunas cositas importantes y empezamos con algunas preguntas que me habían mandado también, como para ir sacándonos esas dudas. En general, lo que más traen en la consulta a las chicas cuando vienen las primeras veces es esto de la inflamación, ¿sí? Sabemos que cursamos con dolor, cursamos con malestar, con inflamación, y tratar de mejorar la inflamación abdominal es uno de los objetivos principales y de las dudas principales que se trae a la consulta de nutrición, de alimentación. Lo que vamos a tratar de hacer dentro de la consulta es mejorar ese efecto de la alimentación para que pueda disminuirse el dolor, para que pueda disminuirse el malestar. También sabemos que en la endometriosis juega un rol muy importante la inflamación, pero también la oxidación, los procesos oxidativos. Y entonces, si hablamos de procesos oxidativos, tenemos que tener en cuenta o tenemos que considerar que nuestra alimentación tiene que ser antioxidante. Entonces, hay dos cosas que son importantes: el efecto antiinflamatorio y el efecto antioxidante. ¿Sí? Eso lo vamos a lograr con el perfil que le vamos a ir dando a la dieta, con la selección de alimentos que le vamos a ir dando a la dieta. También, en general, o lo que vemos en la consulta es que muchas veces las chicas tienen, junto con el malestar propio de la endometriosis, algunas otras intolerancias a otros alimentos, ¿sí? Ustedes me dirán si les pasa, pero a veces, analizando la alimentación, nos damos cuenta que hay baja tolerancia a los lácteos, que hay baja tolerancia a los alimentos que contienen trigo, que hay baja tolerancia a veces a las carnes rojas. Entonces, muchas veces vamos como adaptando individualmente ese plan de alimentación porque coexisten varias intolerancias, a veces sin llegar a ser una enfermedad celíaca, que sería una alergia al trigo, sin llegar a ser una intolerancia a la lactosa en niveles de diagnóstico, pero sí que vemos al hacer esta prueba de disminuir esos alimentos que la inflamación disminuye bastante. Entonces, el eje con el que vamos a trabajar la alimentación siempre va a ser que sea antiinflamatoria, que sea antioxidante y poder ir distinguiendo dentro del patrón alimentario que cada una tiene qué alimentos tienen mayor influencia y cuál es menor influencia en la inflamación individual, ¿sí? Por eso el trabajo es muy individual y de observación. Y por eso ustedes tienen un rol fundamental, porque ¿quién más se conoce que ustedes mismas? Entonces, el ir analizando detalle a detalle de la dieta nos va a dar un muy buen resultado y la inflamación disminuye un montón. Y el dolor también disminuye bastante, ¿sí? Así que esos son los ejes fundamentales. Entonces, yo las invito a ir observándolo en su comida diaria, en su alimentación diaria. Si van detectando que al introducir algún alimento específico, la inflamación aumenta. Si eso sucede, hay que empezar a hacer esta prueba y error, sacarlo y ver si consigo un efecto en disminuir la inflamación. Muchas veces pasa con estos alimentos que nombramos porque otro punto importante es la salud de la microbiota, la salud del intestino. Siempre les hago mucho hincapié en la salud del intestino. Si nuestro intestino está bien, eso va a redundar en una mejor calidad de vida. ¿Cómo puedo saber si mi intestino no está bien? Justamente porque como y me inflamo un montón.
montón, porque tengo alterno periodos de diarrea, periodos de constipación. Entonces la salud del intestino es fundamental. Si mi intestino no está sano, mi intestino está permeable. Y que esté permeable quiere decir que pueden pasar a través de él sustancias que empeoran esta oxidación que ya de por sí tiene la endometriosis. Entonces, cuidar la salud intestinal es otro punto básico que vamos a tener que hacer para mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Y con eso lo vamos a lograr a través de mejorar los alimentos que comemos. ¿Quieren que vayamos viendo algunas preguntitas y vamos guiándonos con eso? Yo las tengo... Sí, las que te pasamos después, bueno, tenemos más, así que... Dale. Dale, no hay ningún problema. ¿Querés que veamos estas que me habías pasado primero? Dale, después hacemos otras. Bien. Bueno, me habían pasado algunas preguntas que ya habían llegado por las redes. Por ejemplo, había una que decía, ¿qué alimentos podemos comer para que no haya tanta inflamación cuando estamos en el periodo? De las preguntas que me habían mandado, muchas van en el eje de la inflamación. Y muchas van en el eje de alimentos puntuales que se repitieron en varias preguntas, que son las hojas verdes. Las hojas verdes crudas o las hojas verdes. Y, a ver, hay muchos alimentos que de por sí, por el tipo de fibra que tienen, generan mayor inflamación. Por ejemplo, las coles, repollos, las hojas verdes, las legumbres, las papas, las batatas. Muchos alimentos generan de por sí, por el tipo de fibra, inflamación. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que intentar hacer? En primer lugar, lo que hacemos al comienzo es retirar muchos de estos alimentos para bajar la inflamación. ¿Sí? Si yo respondo a retirar esos alimentos y baja un poco mi inflamación, buenísimo. ¿Qué voy a hacer después? Ir reintroduciéndolos, y me voy a concentrar en algunos, como pueden ser las legumbres, que son fundamentales, que les tenemos mucho temor, les tenemos mucho miedo, porque generan inflamación y gases, pero tenemos que empezar a introducirlas de una manera muy pausada. Siempre les hago hincapié en lo mismo. Iniciamos retirando algunas cosas, vemos qué efecto tienen y empezamos a introducir de a una para ver qué efecto posterior van a tener. En el caso de las hojas verdes es bastante común que generen inflamación. Tengamos o no tengamos endometriosis, es bastante común, sobre todo la lechuga y a veces las hojas verdes crudas como las espinacas o las acelgas, que generen inflamación en el abdomen bajo, bien en el colon, ¿sí? Incluso genera dolor. Si tengo un intestino irritable asociado, me va a generar dolor. Muchas veces en esos casos, si lo estamos identificado así, podemos no utilizarlo. A veces las hojas más del estilo más amargo, como la radicheta o las escarolas o la rúcula incluso, se toleran bastante mejor, ¿sí? Podríamos hacer esa prueba, retirar la lechuga, retirar las espinacas e incorporar esas para ver si las toleramos mejor, ¿sí? Siempre que retiro un alimento de la dieta, también tengo que chequear qué me aportaba ese alimento y si ese nutriente lo puedo obtener a través de otro, ¿sí? En el caso de los vegetales de hoja verde, los nutrientes que me van a aportar puedo obtenerlos a través de otros alimentos vegetales, ¿sí? Las fibras con un buen consumo de frutas y vegetales otros la puedo obtener perfectamente. El hierro que me aportan lo puedo obtener perfectamente si tengo algún consumo de carnes o si consumo legumbres, con lo cual los nutrientes importantes que me aportan los voy a obtener de otros alimentos. Entonces, si yo detecto que este alimento me inflama demasiado, puedo retirarlo, ¿sí? Ahora, otro alimento que produce inflamación, los ajos, las cebollas y las coles que les nombraba recién, tenemos ahí una ambigüedad. ¿Y por qué una ambigüedad? Porque generan un poco de inflamación, pero también nos aportan sustancias que son bien antioxidantes. Entonces, en ese caso, siempre lo que les recomiendo es cambiar la manera en que las comemos, empezar utilizándolas bien cocidas, ir probando la tolerancia. Y muchas veces modificando la forma en que uno las consume, por ejemplo, el ajo cocido, por ejemplo, la cebolla cocida o las coles, usando cantidades más chicas o una buena cocción o un procesado, las podemos ir incorporando, ¿sí? Muchas veces la tolerancia a todos estos alimentos y la inflamación mejora con el paso del tiempo,
¿Por qué mejora? Porque mejoro la calidad de mi microbiota, de mi intestino. Al mejorar eso, voy a tener una mejor tolerancia a todos los alimentos que tienen fibras, ¿sí? No sé si más o menos quedó por ahí claro el tema de las hojas. Sí. Me preguntaban con respecto a esto de las hojas y de los vegetales, que si yo tengo que consumir más frutas y más vegetales, si no recibo también mayor cantidad de agrotóxicos. Y esto es real. Y sabemos con todos estos procesos oxidativos que están presentes en la endometriosis, cómo afectan todos los productos químicos. De hecho, recomendamos no utilizar productos químicos. De hecho, les recomendamos seleccionar los productos de higiene y de tocador, les recomendamos productos de limpieza, les recomendamos bajar toda la cantidad de toxinas que podamos recibir a través del ambiente. Los alimentos también son un vehículo de toxinas. ¿Cuál sería la recomendación o qué podría llegar a ser lo ideal para eso? Si pudiéramos conseguir vegetales de producción orgánica, sería mejor, ahí tendríamos una reducción en la ingesta. Si podemos producir algún vegetal en casa, también estaría muy bien, pero sí es cierto, y esta pregunta que me hacían acerca de eso, es verdad, es real. Sabemos que la producción masiva de vegetales y de frutas en el país todavía sigue el modelo de utilizar una gran cantidad de agrotóxicos. Pero bueno, nosotros también podemos ejercer nuestro poder como consumidores y que eso derive en mejorar la producción, sabiendo qué elegir y propiciando a los productores que tienen mejores prácticas de producción de vegetales y frutas, ¿sí? Así que ese me parecía algo importante. Es como se abre un tema grande ahí, pero sabemos de la importancia que tienen estas toxinas en el estado oxidativo, ¿sí? Te hago una pregunta con respecto a eso. Sí, obvio. ¿Es real que, por ejemplo, si pones las frutas y verduras un rato en agua con una gotita de lavandina, puedes llegar a que baje un poco los contaminantes que tienen, o nada que ver? A ver, lo que logramos con hacer un buen sanitizado, ya sea sumergiendo el vegetal con lavandina o con vinagre blanco durante unos 20 minutos, 30 minutos, lo que logramos es sanitizar el exterior, limpiarlo de microorganismos, de partículas y demás. Pero no vamos a lograr, si ese vegetal ha absorbido cantidad de agrotóxicos, no es que vayamos a lograr disminuir mucho la cantidad, ¿sí?, que tenga. De hecho, las mediciones de los reportes que hay, hechos en verdulería y demás, o sea, va disminuyendo la cantidad a medida que va disminuyendo la vida útil del vegetal, se va perdiendo, pero aún conservan una cantidad, ¿sí? Bueno. Bien. Después había una pregunta que quisiera aclarar específicamente, no sé quién la había enviado, pero cualquier cosa, si no, después me puede escribir por las dudas, que decía si puede ser que la selga y la lechuga hagan inflamar el intestino. Sí, dijimos que sí, que eso puede suceder, y por eso cuando una va de cuerpo expulse coágulos. Ojo con eso no es algo que suceda normalmente, ¿sí? Si alguien tiene esta dificultad y ve algo raro cuando va de cuerpo, algo raro me refiero a contenido de sangre, ya sea color rojo o sea color oscuro, tiene que hacer la consulta con el médico, ¿sí? No es normal ese tipo de deposiciones por un cambio en la alimentación nada más, ¿sí? Así que eso quería aclararlo. Cualquier cosa, si después pueden identificar quién fue, que me escriba, ¿sí? Cualquier cosa. Lo que me decía una chica con respecto a las deposiciones, sí, es cuando es como tipo un moco medio mucoso. mucoso, Si eso sí. tiene que ver con la endometriosis o con un problema intestinal aparte. Con un problema intestinal. Tiene que ver con la salud del intestino. Por eso el intestino es fundamental para la endometriosis y para todo, en realidad. Ahora, mucha de la medicina está enfocándose en esto, porque estamos entendiendo la importancia que tiene la salud del intestino para todo,
Y más aún en este caso, donde tenemos esta combinación de oxidación, de inflamación, fundamental. Así que mejorar ese intestino es fundamental. Y eso sería con una dieta, como decís vos, Mejoraría con una dieta, hay que ver si no hay alguna infección o alguna otra cosa jugando también ahí, pero sí, cualquier cosa, si ve que es habitual tener una deposición que tenga como una especie de moco, consultarlo primero con el gastroenterólogo, ¿sí? Okay. Bien. Díganme. Fui yo la que hice la consulta sobre la centrífuga. Ok, bien. Esta pregunta es personal porque es lo que me pasa a mí cuando consumo, que ahora dejé de consumir ya hace varios meses que he dejado de consumir lo que es selga, porque me pasaba eso. Cuando iba al cuerpo y consulté con el gastroenterólogo y me dijo que no, que tenía que tomar trimebutina porque tenía gases nada más. Pero no, solo el tema de los coágulos no me dijo nada. No te dijo nada, ok. Bueno, la verdad es que no es, o sea, no es algo habitual que suceda por comer lechuga o comer algún otro alimento. Si al dejar o al modificar tu dieta eso no volvió a ocurrir y no volvió a suceder, bueno, pero digamos no es algo común. ¿Sí? A veces puede ser que depende de la característica que tenga lo que vos habías encontrado en tu materia fecal, que tenga que ver con alguna, si es rojito, muy coloradito, que sea algo que tenga que ver con algo bajo, un hemorroides, algo de inflamación baja, y nada más, y si no, habría que verlo, ¿sí? Sí. Pero... Sí, es bastante oscuro, son colores oscuros. Yo fui operada de hemorroide el año pasado, por eso podía ser de lo mismo, pero que después dejé unos meses, volví a la selga y me volvió a pasar lo mismo, o sea que ya lo dejé. Te volvió a pasar lo mismo. Lo dejaste de usar. Ok, bien. Bueno, como decíamos, a veces hay, si bien sabemos que es inflamatorio en general, y hay en algunos momentos que es, en algunas personas, algunos organismos, que tiene mayor efecto. Está bien que lo hayas dejado, igualmente si te vuelve a pasar esto, tenés que volver a consultar con el gastroenterólogo, ¿sí? Sobre todo porque los coágulos no es algo que sea habitual. Claro. Bien. ¿Alguna otra, por ahí otra consulta? ¿Que quieran alguna otra pregunta que tengan en las redes o algo? Sí. Dale. Me la hicieron, pero igual yo también, es también personal, porque estuve a punto de comprar y digo, como yo tengo siempre problemas intestinales, tuve mucho tiempo constipación crónica que se combinaba con la colitis y eso. Sí. Y por ejemplo leo mucho en internet lo de los probióticos, ¿no? Y yo quiero saber si es bueno buscar probióticos naturales que, viste, que muestran eso de hacer el repollo, que no me acuerdo el chucrut. cómo se llama. Ese, el chucrut. O comprar esos que hay en gotas o yogur, tipo yogur en las tiendas naturistas. ¿Qué es lo que vos decís que nos convendría más consumir? Y si realmente es bueno consumir probióticos, ¿no? Porque... Sí, como ser es excelente. ¿Por qué? Porque estoy incorporando bacterias que son benéficas a mi intestino, con lo cual va a mejorar el funcionamiento de mi intestino. Si lo podemos incorporar a través de alimentos, siempre es bueno. Tenemos técnicas para hacer en casa, como puede ser el chucrut, hacer el fermento en casa, que es, dentro de todo, es de los más sencillos que podemos encontrar. También puede ser el kéfir, que por ahí han escuchado, lo han leído. El kéfir también son unos nodulitos que lo que se hace es fermentar el agua junto con el agregado de algo de azúcar y de alguna fruta, y se obtiene una bebida probiótica de excelente calidad que también se puede utilizar. También hay otro tipo que se llama la kombucha, que también tal vez habrán escuchado, o el Rejuvelat, que son similares, pero en general... Sí, yo la kombucha me la donaron, pero después no me animé, ya te digo, me dio cagazo probar, porque digo, si no lo consulto con un especialista de si hago lío, y ya vengo mal con el intestino, terminar de reventarme con la kombucha, dije yo. No te va a
pasar nada, al contrario, la kombucha por ahí es como un poquito más impresionante que el kéfir por la forma sí. y lo grande que se vuelve el hongo, pero sí, te va a hacer bien. Todo esto redunda en salud para el intestino. Genial. Así que sí, lo pueden utilizar. De hecho, es una de las recomendaciones que utilizamos para mejorar en los casos que hay disbiosis. ¿Qué es disbiosis? Cuando hay una alteración en el equilibrio de las bacterias que están viviendo en el intestino y que favorecen estos estados también de inflamación. Entonces, consumir estas bacterias es una buena recomendación, lo mismo que consumir alimentos que tengan fibra que favorezcan alimentar adecuadamente estas buenas bacterias. Algo muy sencillo, muy barato, que yo les recomiendo siempre, es las semillas de lino, por ejemplo. Las semillas de lino, vieron que si las molemos un poquito, o incluso si las ponemos enteras a remojar en agua, enseguida el agua se va poniendo como un poco babosa. Sí. Bueno, es por el tipo de fibra que tiene el lino, que es que se llama mucílago. Entonces, consumir alimentos que tengan este tipo de fibra, como el lino, por ejemplo, es un alimento directo para las buenas bacterias del intestino. Una manera de usarlo fácilmente es colocar a la noche una cucharada de semillas de lino, pueden arrancar con una cucharadita tamaño té, medio vasito de agua y lo dejan reposar a la noche y lo consumen a la mañana. Y lo pueden consumir así como está, lo mezclan un poquito y lo toman, o lo pueden licuar con una fruta y usarlo de desayuno también. Qué bueno. Y eso realmente ayuda bastante. Con el uso continuo se va viendo cómo mejora la textura de la materia fecal, cómo mejoran las deposiciones, y es algo bien sencillo, bien económico, y lo pueden usar perfectamente. Acá me preguntaban, ¿cómo sabemos si tenemos disbiosis? Bien, eso también, o sea, llegar al diagnóstico certero de disbiosis requiere la consulta con el gastroenterólogo, pero muchas veces nos puede dar señales de disbiosis en la inflamación excesiva, ¿sí?, del intestino, el dolor, las deposiciones erráticas, así, o muy acuosas, o constipaciones, nos pueden dar indicios de esto. Y es bastante común que se pueda presentar estos casos. En algunos casos se requiere el tratamiento antibiótico para tratar la disbiosis y el sobrecrecimiento bacteriano, y en algunos casos, con una buena mejoría en la alimentación es suficiente. Otra cosa que es importante y que no nombramos y que no quiero dejarlo pasar, es que para mejorar la función intestinal y mejorar los procesos oxidativos que acompañan la endometriosis, parte también tenemos que hacer de dejar, ir de a poco dejando alimentos ultraprocesados. Siempre en las charlas le hacemos hincapié y lo nombramos, y es muy importante. Así como evitamos o tratamos de evitar compuestos químicos que estén acompañando cosmética, limpieza y demás, también evitar aquellos que consumimos a través de los alimentos. A veces parece como medio imposible o muy difícil, nadie pretende que hagamos todo al 100%, pero empezar a reemplazar a veces algunos alimentos que consumimos ultraprocesados por alimentos caseros, por cocinar en casa, ayuda muchísimo también a mejorar la inflamación. ¿Y hay algún estudio en específico para llegar al diagnóstico de la disbiosis? Sí, el gastroenterólogo te puede hacer análisis, sí, claro, sí. ¿Sería análisis de sangre? No, se hace el test del aire expirado, donde se ve si hay sobreproducción bacteriana, ¿sí? Así que sí, se puede hacer. Si uno sospecha de esto, lo puede hablar con su médico clínico, lo puede hablar con su ginecólogo, con el médico, con su nutricionista, con quien esté habituado, y si ven que están presentes esta sintomatología, derivar a un gastro y se puede saber. Sí. Porque yo, todo lo que decís me pasa. De vivir inflamada y todo. Es re común, sí, claro, es re común. Pero yo fui al gastro, me hice la una colonoscopía. Esa. Sí. Y lo único que me dijo fue que tenía hemorroides internas y que estaba todo bien. Después, nada. Que vos no vas a saber de disbiosis ni vas a saber de sobrecrecimiento bacteriano con una videocolonoscopía. ¿Sí? Muchas veces es sintomático o a través del test del aire expirado.
porque después de que me hice el video, la gastro me dijo, bueno, no tenés nada, o sea, está todo bien, solo tenés hemorroides. Entonces yo digo, pero si no me solucionaste lo que me está pasando, ¿qué hago? ¿Me entendés? Es que orgánicamente estas cosas, no es que vos vas a ver algo orgánico en el intestino. Muchas de estas cosas son funcionales, no las vas a ver en una videocolona. Por eso muchas veces es el diagnóstico por la sintomatología. Ahí me están haciendo otras dos preguntitas. Una me dice, hace 8 meses que empecé a tomar Desiré, dejé todas las verduras crudas, estoy mucho mejor, el resto de las comidas voy probando, igualmente la inflamación sigue. ¿Tengo que tomar algún digestivo para ayudar a reducirla? Yo no recomendaría un digestivo de primera medida. Muchas veces funciona, pero a veces hay que ir todavía puliendo el resto de la dieta, ¿sí? Un poquito para ver qué es lo que sucede. A veces, mejorando algunas cosas, o viendo la tolerancia al trigo, a la lactosa y demás, se puede mejorar, ¿sí? Depende de la dieta individual que lleven, ¿sí? Pero a veces, lo que dice de los vegetales crudos, sí, puede ser que esté muchísimo mejor. Los vegetales cocidos, al estar blandos, las fibras se suelen tolerar mejor, ¿sí? Y me preguntan ahí, Analía, me pregunta, ¿el pasto de trigo ayuda a mejorar el intestino? El pasto de trigo lo que contiene son sustancias antioxidantes, con lo cual las sustancias antioxidantes mejoran en sí el estado oxidativo general del cuerpo. Así que si les gusta, si tienen acceso, si lo toleran bien, no habría ninguna dificultad. ¿Sí? Es se hace crecer el pasto, un pastito que viene no sé cómo explicárselos bien para que lo vean, pero para que lo visualicen en la mente. Se crece como si fuera como un pastito verde tierno, muy chiquitito, cortito, y eso se va cortando, se exprime y se obtiene el jugo, ¿sí? Que tiene bastante contenido de clorofila y tiene contenido de antioxidantes. No es de recomendación de primera línea que lo usamos como antioxidantes, usamos antes otros alimentos, pero si lo consideran que les gusta y lo pueden hacer, no hay problema. Sí, Dani. ¿Puedo hacer una consulta? Primero voy a avisar que en 3 minutos se corta, aviso, para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, el tema, bueno, eso de las fibras y todo eso, el tema, lo que es cereales, avena, todas esas cosas, pan de salvado, eso. ¿Nosotros podemos comer eso? A ver, dos cosas, ahí hay 2 fibras diferentes. Sí, bueno, salvado de trigo, no importa. Salvado de trigo es un poco más agresivo para el intestino. Entonces, en el caso de que yo tengo este intestino inflamado, esta inflamación, por ahí no va a ser mi fibra de primera elección. Prefiero fibras más blandas, más suaves. Prefiero avena, prefiero mucílagos como el de lino, o sea, prefiero cereales cocidos, o sea, prefiero un tipo de fibra que nosotros llamamos fermentable, ¿sí? Que es más suave al intestino. El salvado de trigo es un poco más agresivo, entonces no va a ser mi primera elección en este momento. No es que esté mal consumir pan integral, pero en determinados momentos no sería el más adecuado, ¿sí? Ok. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Me quedé con algo que dijiste hace un ratito con respecto a los sangrados o intestinales. Yo de la nada, por ahí ni siquiera voy de cuerpo, voy al baño y de golpe me encuentro con el inodoro lleno de sangre que sale por el ano. Lo consulté con mi médica, me dijo que no me preocupe, que no es nada, pero la realidad es que a mí me alarma. Si bien no me pasa siempre, me pasa. Desde que yo estoy en un protocolo, desde que estoy en el protocolo me pasa menos, pero coágulos, generalmente coincidía con los días previos a la menstruación. Ok, bien. Entonces, a ver, decime. Esto es síntoma del intestino que no está bien, ¿no? Hay algo claramente que no está bien, ¿sí? Muchas veces cuando lo que se ve es sangre roja, lo que es alguna lesión que está en la parte baja, o sea, sangre que no se digirió, con lo cual se ve rojita cuando uno va de cuerpo. O sin ir de cuerpo, como sería tu caso. Eso puede ser una hemorroides, alguna fisura, o algo que esté en esa zona. No es, si bien puede ser que no sea algo grave,
no es algo que sea normal o que sea habitual, es algo que requiere un estudio por parte del gastroenterólogo para determinar dónde está la causa de ese sangrado, ¿sí? Y actuar en consecuencia depende de lo que sea que esté sucediendo, ¿sí? Así que yo lo que te recomendaría es, igual, aunque estés en protocolo con alguna medicación especial, es consultar por esto en particular, ¿sí? Bien. Llegamos a una más, ahí me preguntaban, tengo hipotiroidismo, siempre estoy inflamada, tengo el gen de la celiaquía, mi médica